Agarra tu pasaporte y cartera. Nos vamos de viaje. Hoy vamos a hacer un viaje por las cosas más extrañas y maravillosas en nuestro planeta. Desde antiguas criaturas resucitadas hasta agujeros infernales que se tragan la tierra, estos son los 50 inquietantes descubrimientos que nadie puede explicar. Vacío en las grandes pirámides. No nos alejemos aún de Egipto. He aquí otro descubrimiento inesperado vinculado a esta gran civilización. En 2016, investigadores que utilizaban técnicas avanzadas de física de partículas descubrieron un misterioso vacío en la icónica Gran Pirámide egipcia de Giza. Utilizaron la radiografía de muones, algo bastante parecido a tomar una radiografía. Estas partículas, procedentes de los rayos cósmicos que inciden en la atmósfera terrestre, pueden penetrar en materiales sólidos como las piedras de la pirámide. Midiendo por dónde pasan más partículas, conocidas como muones, los científicos pueden detectar vacíos o zonas de menor densidad dentro de la estructura. Así descubrieron un agujero en forma de pasillo en la pirámide. Medía unos 20 metros y tenía una sección transversal similar a la de la Gran Galería, un estrecho pasillo que conducía a la cámara del rey. El propósito de este corredor sigue siendo un misterio. Podría ser un elemento estructural, como otros huecos de la pirámide, que se construyeron para redistribuir su enorme peso. O podría ser algo totalmente distinto. La especulación es parte de la emoción. El mapa Piri Reis. Descubierto en 1929 en el Palacio Topkapi de Estambul, el mapa de Piri Reis ha sido objeto de intriga y debate entre los historiadores. El mapa fue creado en 1513 por el almirante y cartógrafo otomano Piri Reis. Es notable porque muestra partes del mundo como las Américas de una manera que desafía nuestra comprensión de la geografía del siglo XVI. Piense en ello. ¿Cómo pudo un mapa de 1513, solo 2 décadas después de que Colón navegara hacia el Caribe, representar el Nuevo Mundo con tanto detalle? El misterio se acentúa cuando se consideran algunas de las teorías especulativas sobre el mapa. Algunos sugieren que muestra la costa de la Antártida, un continente que no se descubrió oficialmente hasta el siglo XIX. ¿Cómo es posible? ¿Estaba Piri Reis al tanto de antiguas fuentes de conocimiento perdidas en el tiempo? Los historiadores, sin embargo, ofrecen una explicación más fundamentada. Sugieren que Piri Reis utilizó múltiples fuentes para su mapa, incluidas las cartas de los viajes de Colón. A pesar de las explicaciones históricas lógicas, el mapa de Piri Reis sigue fascinando y desconcertando a los investigadores modernos. ¿Qué otros secretos pueden esconder los mapas antiguos a la espera de ser descubiertos? Por ahora solo podemos especular. El hombre dragón de la gélida provincia china de Heilongjiang, en el extremo norte del país. En 1933, un asombroso descubrimiento conmocionó a la comunidad científica y reescribió la historia tal y como la conocíamos. Mientras excavaban junto al río Songhua, los investigadores desenterraron un cráneo humano fosilizado de un tamaño peculiar, conocido ahora como el cráneo de Harbin. Apodado el hombre dragón, el análisis demuestra que esta reliquia pertenecía a una especie extinta de homínido, que presentaba una increíble mezcla de rasgos arcaicos y avanzados. Aunque poseía un cerebro mayor que el del Homo sapiens y una capacidad cerebral estimada superior, los rasgos faciales del hombre dragón se asemejaban sorprendentemente a la anatomía humana moderna, con cuencas oculares más grandes. Su mosaico único de características primitivas pero evolucionadas no coincide con ninguna especie predecesora. En una investigación pionera de 2021, los científicos analizaron muestras de proteínas antiguas y determinaron que el hombre dragón está más emparentado con el Homo sapiens que incluso los neandertales, presuntos parientes cercanos. Esta revisión del árbol genealógico humano demuestra la asombrosa diversidad de ramas de homínidos existentes hace solo 146.000 años, revolucionando las perspectivas sobre la evolución humana reciente. Todas las especies de Homo conocidas anteriormente se solaparon durante milenios antes de su extinción, excepto los humanos anatómicamente modernos. La existencia del hombre dragón revisa profundamente las cronologías de cuándo se entremezclaron y extendieron nuestros antepasados. Este cráneo único en su género, que representa una línea de homínidos recién clasificada, demuestra que la historia humana es mucho más rica y profunda de lo que nunca se había imaginado. ¿Qué otras sorpresas fundamentales aguardan aún enterradas bajo tierra? El hombre dragón
nos obliga a seguir cavando. La sábana santa de Turín. Quizá uno de los artefactos más controvertidos de la historia, la sábana santa de Turín es una tela de lino con la débil imagen de un hombre crucificado que algunos creen que es el sudario funerario de Jesucristo. La tela contiene una imagen tenue de color marrón que representa la parte delantera y trasera de un hombre desnudo con heridas de crucifixión. Este extraordinario artefacto ha suscitado un intenso debate entre quienes afirman que es el auténtico sudario funerario de Cristo y quienes lo descartan como una falsificación medieval. La datación por radiocarbono de 1988 databa la tela de la época medieval, entre 1260 y 1390 de nuestra era. Sin embargo, los críticos han cuestionado la datación, citando problemas con el lugar y los procedimientos de la muestra de prueba. Los análisis microscópicos muestran que la imagen no se pintó, sino que se formó mediante un controvertido proceso basado en la radiación que ni siquiera los científicos modernos pueden reproducir. El origen del sudario sigue siendo uno de los misterios más controvertidos de la historia. Para los creyentes, es una reliquia sagrada que ofrece pruebas físicas de la resurrección de Cristo. Para los escépticos, es una falsificación medieval. Pero mientras la controversia continúa, el sudario de Turín sigue cautivando al mundo como enigmático testamento de los misterios de la fe y la ciencia entrelazados. Un zumbido aterrador asola un pueblo. Imagínese que vive en un pueblo tranquilo donde la vida es apacible y los días transcurren apaciblemente. Entonces, un día, empiezas a oír un ruido bajo y persistente. No es uno cualquiera, sino uno que parece latir en el aire, invadiendo tu hogar y tu tranquilidad. Esto es exactamente lo que está ocurriendo en Homefield, un pequeño pueblo de West Yorkshire, Reino Unido. Sus habitantes se enfrentan a un ruido desconcertante e incesante, conocido como el zumbido de Homefield. Los residentes que lo oyen lo comparan con el zumbido de una lavadora o el ralentí constante de un motor diésel. Este ruido afecta a la salud de los vecinos, perturba su sueño y provoca dolores de cabeza. Lo que lo hace más inquietante es que nadie sabe de dónde procede. En este caso, lo notorio puede provenir de una actividad industrial audible para determinadas personas, o quizá de algo tan ordinario como el agua que fluye por las tuberías, un transformador o un poste de telégrafo. A pesar de los esfuerzos del ayuntamiento por desentrañar este misterio auditivo, el origen sigue siendo esquivo. Es un rompecabezas envuelto en los sonidos cotidianos de una zona mixta residencial y comercial, lo que hace aún más difícil precisar la causa. El sarcófago negro. Décadas después del descubrimiento de la tumba del rey Tutankamón, la gente sigue creyendo que la cámara del joven rey estaba maldita. Así que imagina el horror que sintió la gente cuando descubrieron un enorme sarcófago negro en Egipto, en el bullicioso distrito histórico de la ciudad Gaber. Los arqueólogos tropezaron con un hallazgo increíble, un enorme sarcófago de granito negro, el más grande jamás encontrado en Alejandría. Este sarcófago, que medía 1,80 metros de alto, 2,80 metros de largo y 1,50 metros de ancho, estaba rodeado de misterio. Una capa de mortero entre la tapa y el cuerpo del ataúd sugería que había permanecido sin abrir durante más de 2 milenios. Se trataba de un hallazgo excepcional en una ciudad que los buscadores de tesoros habían rastreado durante siglos. ¿Qué podría haber dentro de este enorme ataúd? Las especulaciones se dispararon y algunos llegaron a temer que al abrirlo se desatara una antigua maldición. Pero ya conoces a los arqueólogos. No temen a las maldiciones. Al fin y al cabo, creen en la ciencia. A pesar de las advertencias de maldiciones y de las leyendas que giraban a su alrededor, los arqueólogos egipcios, acompañados por la expectación del mundo, abrieron el sarcófago. Lo que encontraron en su interior fue fascinante y espantoso. En lugar de los restos de un antiguo gobernante o un tesoro maldito, el sarcófago contenía los esqueletos de 3 individuos que se creía eran soldados de principios del período tolemaico. El estado de los restos, desorganizados y parcialmente descompuestos por las aguas residuales. La infiltración era un hallazgo sombrío pero habitual, sobre todo en las necrópolis egipcias. Uno de los cráneos presentaba la marca de un fuerte golpe, lo que sugería un final violento. El descubrimiento del busto de alabastro planteó más preguntas. ¿Quiénes eran estos individuos? ¿Por qué fueron enterrados en un sarcófago tan elaborado? ¿Tenían algún significado especial?
¿O era su entierro un reflejo de las creencias y prácticas de su época? Los esqueletos se trasladaron al Museo Nacional de Alejandría para su estudio con la esperanza de desvelar estos misterios. En cuanto al sarcófago, se está reparando y preparando para su transporte, lo que posiblemente desvele más secretos a medida que pase el tiempo. Pruebas antiguas de enfermedades cardíacas. Las suposiciones modernas de que las enfermedades cardíacas están causadas por hábitos del siglo XXI, como el tabaquismo, las dietas ricas y el sedentarismo, se vinieron abajo con un descubrimiento pionero de 2011. Un equipo de cardiólogos realizó un TAC a la momia de la princesa Ahmose Meritaman, una real egipcia que vivió hace más de 3.500 años. Durante la dinastía 17, una avanzada tecnología de imagen reveló que la princesa mostraba signos inequívocos de aterosclerosis o arterias obstruidas, indicativos de enfermedad cardíaca. Otros escáneres realizados a otras 52 momias revelaron que más de un tercio sufría la misma afección. Esta revelación indica que las cardiopatías eran asombrosamente frecuentes entre las antiguas élites egipcias. Las causas más probables eran sus dietas ricas en grasas, ganado, pato, vino y cerveza, combinadas con estilos de vida prósperos pero inactivos. Las arterias de la princesa estaban tan obstruidas que habría sufrido un fallo cardíaco hacia los 40 años. La imagen glamurosa de la esbeltez de los antiguos egipcios se ha visto destrozada por la prueba de que, incluso hace más de 3 milenios, la riqueza y la opulencia tenían un precio para la salud cardiovascular. Más allá de ofrecernos una visión íntima de la vida de los antiguos, este revolucionario descubrimiento sobre las enfermedades cardíacas sirve como instructivo recordatorio de que la salud requiere mantener un estilo de vida activo y moderar la dieta. Independientemente de la época, ha transformado la comprensión de que las cardiopatías no son simplemente un producto de la autocomplacencia moderna, sino un riesgo inherente al que se enfrenta la humanidad a lo largo de todos los tiempos. Tumba de Tutankamón. En 1922, los arqueólogos Howard Carter y Lord Carnarvon encontraron uno de los hallazgos más significativos de la historia de la humanidad, la última morada del joven faraón Tutankamón. Antes de eso, la tumba del joven faraón egipcio Tutankamón yacía oculta bajo las arenas del Valle de los Reyes, sin descubrir durante siglos. Muchas tumbas del valle habían sido encontradas y saqueadas a lo largo de los años. Pero la tumba de Tutankamón seguía siendo difícil de alcanzar. Así que imagina el deleite de los arqueólogos cuando finalmente fue encontrada. Después de años de búsqueda meticulosa, Carter hizo el gran avance. El 4 de noviembre de 1922, descubrió unos escalones que conducían a una puerta sellada. Y detrás de esa puerta estaba la tumba intacta de Tutankamón. Carter, junto con Lord Carnarvon, abrió la tumba, y lo que encontraron dentro fue asombroso. La tumba estaba llena de miles de objetos, cada uno una obra maestra de la artesanía antigua. Había estatuas, joyas de oro, carros, armas e incluso la emblemática máscara de oro de Tutankamón. Esta máscara, ahora símbolo del antiguo Egipto, es una impresionante obra de arte, con intrincados detalles y hecha completamente de oro. La tumba de Tutankamón proporcionó valiosos datos sobre la vida y la cultura del antiguo Egipto. Los artefactos y la tumba pintaron un cuadro de la vida del faraón en el tiempo, dando a historiadores y arqueólogos una gran cantidad de información para estudiar. Este descubrimiento también provocó una fascinación mundial por el antiguo Egipto. Conocida como egiptomanía, influyó en el arte, la arquitectura e incluso la moda. La historia del joven rey y el increíble descubrimiento de su tumba cautivaron la imaginación de personas de todo el mundo. La tumba de Tutankamón se hizo incluso más sensacionalista por las supuestas maldiciones que protegían su tumba. A día de hoy, muchos creen que los responsables de revelar la tumba del rey Tut recibieron un castigo atroz. Vía Láctea. Una colisión con Andrómeda. Ahora aquí hay otro fenómeno que suena directamente de una película apocalíptica. ¿Sabías que nuestra galaxia está a punto de colisionar con otra galaxia llamada Andrómeda? Pero no te preocupes, porque este acontecimiento ocurrirá dentro de miles de millones de años. Andrómeda, también conocida como M31, está actualmente en curso de colisión con la Vía Láctea. Se precipita hacia nosotros a una velocidad de unos 250.000 km/h. De nuevo, aunque esto pueda sonar alarmante,
El acontecimiento real es un choque lento a lo largo de miles de millones de años. Se prevé que el contacto inicial se produzca dentro de unos 4.000 millones de años. Las enormes distancias entre las estrellas individuales dentro de cada galaxia significa que las colisiones estelares son altamente improbables durante esta fusión galáctica. Con el tiempo, la Vía Láctea y Andrómeda se fusionarán en una sola galaxia elíptica. En esta transformación se mezclarán las estrellas, el gas y el polvo de ambas galaxias. A pesar de la naturaleza dramática de una fusión galáctica de este tipo, es importante señalar que este acontecimiento no supone ninguna amenaza para la Tierra o nuestro sistema solar. La inmensidad del espacio garantiza que nuestro planeta, y de hecho, todo nuestro sistema solar permanecerán indemnes, aunque posiblemente reubicados en otra parte de la galaxia resultante. En última instancia, todo esto es irrelevante porque, seguramente, cuando esto ocurra, hace tiempo que estaremos muertos. Hombre armado con un cuchillo. En el norte de Italia, los arqueólogos hicieron un descubrimiento único en una necrópolis medieval. Un hombre de los siglos VI al VIII que utilizaba un cuchillo como prótesis. Este hombre, tras perder su mano derecha, se adaptó acoplando un cuchillo a su brazo amputado. Esta adaptación fue ingeniosa para su época y muestra cómo la gente se enfrentaba a las discapacidades en el pasado. La prueba de este cuchillo protésico procede del esqueleto del hombre. Su brazo mostraba signos de haber sido adaptado para soportar una prótesis. Curiosamente, sus dientes estaban muy desgastados en un lado, probablemente por usarlos para ajustar las correas de su prótesis. Este nivel de desgaste llegó a provocar una infección bacteriana. Para muchos, este descubrimiento es muy significativo. Al fin y al cabo, demuestra el ingenio y la resistencia de la gente en la época medieval. También demuestra el apoyo que debió de recibir de su comunidad, ya que sobrevivir a una amputación de este tipo en aquella época habría requerido unos cuidados considerables. Antigua ciudad africana de Gino. En la vasta extensión de la sabana occidental africana, a unos 240 kilómetros al noreste de la actual Tombuctú, se encuentran las antiguas ruinas de Gino. Entre el 250 a.C. y el 1400 después de Cristo, Gino floreció como un próspero centro comercial a lo largo de importantes rutas comerciales transsaharianas. Su auge y su misterioso declive ofrecen una fascinante ventana a las civilizaciones medievales africanas. Gino era la capital del imperio de Ghana y controlaba el importante comercio de sal y oro. En su apogeo, la ciudad llegó a albergar entre 20.000 y 30.000 habitantes. Todavía hoy se conservan impresionantes ruinas de piedra, incluido un gran montículo de plataforma central, rodeado de montículos más pequeños. Sin embargo, a pesar de la escala y la importancia de Génova, sorprendentemente pocos registros documentan su historia. El imperio ganés no dejó registros escritos, y los eruditos árabes que comerciaban con ellos apenas mencionaron Gino. Las excavaciones arqueológicas han sacado a la luz miles de artefactos y cimientos de edificios, pero no se han encontrado grandes palacios reales ni elaborados templos. La religión, los gobernantes y el modo de vida de sus habitantes siguen siendo enigmáticos. Las estatuas de terracota que representan seres humanos y animales ofrecen pistas, pero dejan muchas preguntas sin respuesta. Gino se derrumbó hacia 1100 después de Cristo, cuando se desintegró el imperio de Ghana, pero las causas exactas son confusas. Así pues, la antigua ciudad de Gino sigue siendo una intrigante pero misteriosa civilización africana desaparecida. Su historia es una página casi en blanco, en la que solo los artefactos y edificios dispersos dan pistas sobre su gloria pasada y su abandono final. El Gran Atractor. Ahora, aquí hay otro aterrador hallazgo espacial, el Gran Atractor. Imagina que estás en un enorme juego cósmico de tira y afloja. Por un lado, está esta cosa masiva y misteriosa en el espacio llamada el Gran Atractor. Es como el niño más fuerte del patio tirando de un montón de galaxias hacia él, incluyendo nuestra propia Vía Láctea. Esta cosa es tan grande y tan fuerte que afecta a galaxias a lo largo de cientos de millones de años luz. Ahora, aquí es donde se pone aún más salvaje. El Gran Atractor forma parte de algo aún mayor llamado supercúmulo de Leniacha, que es como una familia gigante de más de 100.000 galaxias, incluida la nuestra. Imagínatelo como un enorme vecindario en el espacio, en el que el Gran Atractor es una de las principales atracciones.
Pero lo realmente intrigante es que ni siquiera estamos seguros de qué es realmente el gran atractor. Está escondido en un lugar del espacio muy difícil de ver debido a todo el polvo, el gas y las estrellas de nuestra galaxia. Es como intentar mirar a través de una ventana empañada. A pesar de ello, gracias a algunos avances geniales en tecnología espacial, los científicos están empezando a ver lo que ocurre allí. Antes, los científicos pensaban que el gran atractor era como el armatoste del espacio supermasivo, pero estudios recientes sugieren que podría no ser tan grande como pensábamos. Hay un jugador aún más grande en el juego, el supercúmulo de Shapley. Esta cosa es una bestia formada por más de 8000 galaxias y mucho más pesada que el gran atractor. Aunque suene catastrófico, no tenemos que preocuparnos por chocar con ninguno de estos gigantes cósmicos, gracias a algo llamado energía oscura. El universo está en expansión, por lo que es poco probable que nuestra galaxia choque contra el gran atractor o el supercúmulo de Shapley. Es como si estuvieran en una acera móvil en dirección opuesta. Petra. Esta antigua ciudad es conocida como Petra, un antiguo asentamiento excavado en estos acantilados de color rojo rosado del sur de Jordania. La historia de Petra comenzó mucho antes de su descubrimiento moderno, ya que se estableció, posiblemente ya en el siglo IV a.C., como capital del reino nabateo. Sin embargo, con el paso de los siglos, su importancia disminuyó y acabó siendo abandonada y olvidada, y solo las tribus beduinas locales conocían su existencia. Llegamos a 1812, un año crucial en la historia de Petra. Un explorador suizo llamado Johann Ludwig Burckhardt, fascinado por las historias de una ciudad perdida en el desierto, se propuso redescubrir Petra. Disfrazado de erudito árabe, Burckhardt se ganó la confianza de los beduinos locales, que le guiaron hasta el lugar. Lo que encontró le dejó sin aliento. Una ciudad de tumbas, templos e intrincadas estructuras excavadas directamente en los acantilados de arenisca. La arquitectura de Petra es extraordinaria. La estructura más famosa, el tesoro, muestra la sofisticada artesanía y destreza arquitectónica nabateas. El sistema de canalización de agua de la ciudad, que daba sustento a una población relativamente numerosa en una región tan árida, es otra maravilla de la ingeniería antigua. Además, Petra ofrece valiosos datos sobre la cultura nabatea, una civilización históricamente importante pero menos comprendida. Fue un importante centro comercial que conectaba las rutas de las especias de seda de Oriente a Occidente, lo que la convirtió en un crisol cultural del mundo antiguo. El redescubrimiento de Petra también despertó un gran interés por la arqueología y la historia antigua. Recordó al mundo que hay ciudades perdidas y civilizaciones olvidadas esperando a ser descubiertas, cada una con historias que contar sobre el viaje humano a través del tiempo. La insondable complejidad de las grutas de Longyu. Las escarpadas montañas de la provincia oriental china de Zhejiang representa una hazaña de ingeniería antigua que sigue desconcertando a los investigadores. Se han encontrado al menos 36 grutas. Cada una de ellas ocupa más de 75.000 metros cuadrados. Las cuevas, cinceladas con destreza en roca limosa sólida, presentan una increíble uniformidad en cuanto a forma, disposición y precisión de los detalles, superando con creces en complejidad a la mayoría de las excavaciones premodernas del mundo. Según la datación por carbono y los fragmentos de cerámica hallados en su interior, se estima que las cuevas fueron construidas hace unos 203.000 años, presumiblemente por el pueblo Yuean que habitaba la región. Sin embargo, poco más se sabe sobre sus orígenes. No hay registros históricos que hagan referencia a las cuevas, ni a los hercúleos esfuerzos que se habrían necesitado para construirlas, utilizando solo cinceles y martillos. Sigue siendo un misterio cómo consiguieron los antiguos extraer más de 1 millón de metros cúbicos de piedra. El volumen de una pequeña pirámide, todo ello sin dejar ninguna inscripción. Como mérito, las largas cavernas contienen intrincadas retículas de pilares, arcos, conductos de ventilación, puentes entre salas y marcas decorativas simétricas, todo cortado con una precisión similar a la del láser. Los ingenieros modernos, con sus taladros, difícilmente podrían reproducir semejante perfección. Las cuevas tenían una función importante. Pero, ¿qué podría justificar un esfuerzo tan tremendo? Las teorías van desde defensas militares y armerías hasta lugares de rituales espirituales y tumbas funerarias.
pero su anonimato indica que fueron creadas sin afán de gloria ni reconocimiento. Los antiguos constructores anónimos de esta enorme ciudad subterránea se llevaron consigo sus secretos. Su obra redescubierta asombra a los visitantes actuales por su maestría. La señal WOW. En lo alto de Ohio, un breve destello de misterio cósmico parpadeó sobre nuestro mundo. En 1977, en una tranquila noche de agosto, el astrónomo Jerry Amen estaba encorvado sobre los datos del radiotelescopio Big Ear cuando un pico de intensidad saltó de la página. Una ráfaga de 72 segundos de excitación llegó desde la constelación de Sagitario a 1420 MHz, cerca de la frecuencia natural del hidrógeno. La transmisión superaba los niveles de energía esperados, lo que apuntaba a un origen inteligente. Eamon encerró la lectura en un círculo rojo y garabateó "wow" en el margen, dando así nombre a la desconcertante observación que cautivaría la imaginación durante décadas. Apodada la señal WOW, la enigmática emisión de radio nunca se ha repetido en más de 40 años de seguimiento del SETI. Su origen exacto sigue siendo desconocido. ¿Fue un mensaje de una civilización alienígena avanzada consciente de los parámetros de las orejas grandes? ¿Un atisbo de tecnología de un planeta lejano? Solo podemos especular sobre esta irresistible señal de vida entre las estrellas. Aunque la falta de repetición sugiere que se trata de una comunicación única, la señal WOW sigue representando nuestra prueba más convincente hasta la fecha de una posible inteligencia extraterrestre. Su breve destello desde las profundidades del espacio sigue alimentando nuestros sueños, nos recuerda distancias aún no cruzadas y nos desafía a descifrar su mensaje oculto destinado solo a nosotros. Fosa de 7000 años llena de esqueletos sin cabeza. En los campos de Eslovaquia, los arqueólogos han desenterrado una fosa común de 7000 años de antigüedad en el asentamiento de Bravla, revelando un patrón inusual de enterramiento. Casi todos los Treinat y 8 esqueletos encontrados carecían de cabeza, incluida la mandíbula inferior. Naturalmente, este intrigante hallazgo ha suscitado una serie de preguntas y teorías entre los expertos. La principal pregunta gira en torno a las cabezas desaparecidas. ¿Fueron víctimas de actos inhumanos, tal vez decapitaciones, o fueron cuidadosamente decapitados como parte de una práctica ritual? Algunos esqueletos muestran signos que sugieren una extracción más meticulosa de la cabeza que un acto violento. No obstante, se trata de observaciones iniciales que requieren una mayor exploración. En la actualidad, aún carecemos de información sobre cómo perecieron estas personas. El martillo de Londres. El martillo de Londres, también conocido como artefacto de Londres, es uno de los descubrimientos más misteriosos del siglo XX, o debería decir, el más debatido. Descubierto en London, Texas, en 1936 por Max Hahn y un compañero, el martillo se encontró encajado en una roca antigua, lo que dio lugar a especulaciones sobre su antigüedad. El martillo es una herramienta de hierro con mango de madera, de unos 15 centímetros de largo y 1 pulgada de diámetro. El tamaño y la forma sugieren que se utilizaba para trabajos finos o con metales blandos. Lo extraño, sin embargo, es el hecho de que el martillo no se ha oxidado significativamente desde su descubrimiento y partes del mango de madera han empezado a transformarse en carbón. Su estilo coincide con el de las herramientas de finales del siglo XIX, sobre todo las utilizadas en minería. Probablemente esté pensando que este martillo no tiene nada de extraño, ¿verdad? Bueno, sería un hallazgo ordinario si no fuera por el hecho de que se encontró encajado en una antigua formación rocosa. Carl Baugh, un creacionista que adquirió el martillo en la década de 1980, lo promocionó como prueba de una civilización anterior al diluvio. Sostenía que ponía en tela de juicio la cronología geológica convencional y las teorías de la evolución. Sin embargo, esta afirmación es muy controvertida y no goza de gran aceptación en la comunidad científica. Los escépticos del martillo de Londres ofrecen una explicación más lógica. Sugieren que el martillo era una herramienta que, de algún modo, quedó encajada en una concreción caliza a través de procesos geológicos naturales. Aún así, muchos creen que el martillo de Londres es una prueba de viajes en el tiempo, o tal vez una señal de que una civilización o incluso una persona del pasado tenía conocimientos avanzados. Göbekli Tepe. El descubrimiento de Göbekli Tepe, en el sureste de Turquía,
puso patas arriba las teorías convencionales sobre la civilización prehistórica, revelando pruebas sorprendentes de la aparición de una sociedad avanzada antes de lo que se creía. Construida hacia el año 9600 a.C., la elaborada arquitectura megalítica de Göbekli Tepe es anterior a la revolución neolítica, cuando comenzó la agricultura y surgió la civilización. En la cima de la colina, los pilares circulares de piedra caliza, magníficamente tallados en forma de T, alcanzan los 6 metros de altura y pesan más de 20 toneladas. Las columnas están adornadas con vívidos relieves de animales que representan gacelas, jabalíes, serpientes e insectos. El nivel de artesanía organizada necesario para construir Göbekli Tepe contradice el nivel de desarrollo social de cazadores-recolectores que se espera de esta época. Aunque la finalidad de Göbekli Tepe no está totalmente explicada, es probable que sirviera como centro de reunión sagrado para actividades rituales, donde se congregaban estacionalmente diferentes grupos regionales. Para su construcción, se necesitaron probablemente cientos de trabajadores, lo que indica una capacidad organizativa y una especialización del trabajo superiores a las de cualquier otra sociedad conocida de la Edad de Piedra. Este complejo de santuarios hace tambalear las cronologías convencionales de la progresión de la civilización. Göbekli Tepe sugiere claramente que los neolíticos poseían conocimientos espirituales, de pensamiento abstracto y de ingeniería mucho más avanzados de lo que se creía. Aunque persisten muchos interrogantes sobre sus constructores y sus motivaciones, Göbekli Tepe nos obliga a reimaginar qué camino recorrió la humanidad en el camino hacia la civilización, con más misterios del pasado distante aún por desenterrar. Enorme megacometa en camino. Imagínese contemplar el cielo nocturno y saber que, en algún lugar de la vasta extensión del espacio, un gigante cósmico se aproxima a nuestro sistema solar. No se trata del argumento de una película de ciencia ficción, sino de la realidad de un enorme cometa conocido como C-2014, 1271, o simplemente Bernardinelli-Bernstein, que está viajando hacia nosotros. Inicialmente confundido con un planeta enano debido a su asombroso tamaño, este megacometa ha despertado tanto asombro como una punzada de aprensión. No todos los días aparece en nuestro sistema solar un objeto de entre 100 y 370 kilómetros de diámetro. Los astrónomos Pedro Bernardinelli y Gary Bernstein, descubridores de este trotamundo celeste, nos han brindado la rara oportunidad de contemplar un objeto procedente de la lejana nube de Oort, una región situada en los confines de nuestro sistema solar que, según se cree, está repleta de reliquias heladas de la noche de los tiempos. Pero antes de empezar a imaginar escenarios apocalípticos, es crucial poner las cosas en perspectiva. Lo más cerca que este megacometa estará del Sol será justo fuera de la órbita de Saturno, es decir, a más de 1.000 millones de kilómetros de la Tierra. Así que, aunque es un acontecimiento importante en términos astronómicos, no hay amenaza de colisión con nuestro planeta. El misterio de los huesos del rey Alfredo. La última morada del legendario rey inglés del siglo IX, Alfredo el Grande, es uno de los misterios sin resolver más perdurables de la historia. Enterrado originalmente en la antigua catedral de Winchester, cuando murió gobernando Wessex en el año 1899, los huesos de Alfredo fueron trasladados posteriormente a la abadía de Hyde. Pero tras la disolución de los monasterios por Enrique VI en el siglo XVI, la abadía de Hyde fue demolida. La tumba de Alfredo desapareció, dejando sus restos envueltos en el misterio. En 1780, los trabajadores de la construcción supuestamente desenterraron un ataúd de plomo, coincidiendo con las leyendas del entierro original de Alfred, que contenía solo un hueso de la pelvis que quedó sin reclamar después de que se retiró el plomo del ataúd. El fragmento pélvico luego desapareció, hasta que fue redescubierto en la caja de almacenamiento de un museo local, en 1999. En 2017, se excavaron otros 2 fragmentos de hueso pélvico en el emplazamiento de la abadía. Las pruebas de radiocarbono datan estas piezas pélvicas entre los años 895 y 1000 después de Cristo, curiosamente dentro de la época de Alfredo. Aunque están lejos de confirmarse, estos huesos podrían indicar por fin la verdad sobre el controvertido lugar de descanso final del rey perdido hace tanto tiempo. El análisis osteológico sugiere que los 2 fragmentos de pelvis pertenecen al mismo individuo,
posiblemente Alfredo o su hijo Eduardo. Sin embargo, el estudio de los huesos continúa para averiguar su historia de origen. Los fragmentos esqueléticos dispersos ofrecen la esperanza de rastrear de forma concluyente los controvertidos restos de Alfredo. Pero la búsqueda para esclarecer el destino del único gran rey de Inglaterra persiste, un emblema apasionante de la intriga perdurable en las sombras de la historia. ¿Fueron los huesos de Alfredo destruidos y esparcidos a lo largo de los siglos? ¿O podrían rescatarse aún reliquias tangibles de esta figura legendaria? A medida que avanza la ciencia forense, los controvertidos huesos de Alfredo podrían desvelar su perdurable misterio real. Un cerebro de 2600 años de antigüedad. Estás viendo un cerebro de 2600 años de antigüedad. Este es el cerebro Heslington, un notable descubrimiento de 2600 años de antigüedad que ha desconcertado e intrigado a los científicos. Descubierto cerca de York, en el Reino Unido, este antiguo cerebro, encerrado en un cráneo que data de entre 673 y 482 a.C., ofrece una visión única e increíblemente bien conservada de la Gran Bretaña de la Edad de Hierro. La historia del cerebro de Heslington comienza en 2008 durante una excavación arqueológica en Heslington. El cerebro pertenecía a un hombre, probablemente de unos 30 años, que tuvo un final traumático. Su muerte, probablemente por ahorcamiento, le produjo una fractura completa de la columna vertebral. Lo que siguió fue un peculiar ritual post-mortem. Le cortaron la cabeza con precisión, casi quirúrgicamente, con un cuchillo de hoja fina. Esta macabra práctica, por tétrica que pueda parecer, desempeñó un papel crucial en la conservación de su cerebro. Normalmente, los cerebros humanos se deterioran rápidamente tras la muerte, debido principalmente a su alto contenido en grasa. Pero el cerebro de Heslington desafiaba todos los pronósticos. Cuando los investigadores lo encontraron, el cerebro se había reducido a un 20% de su tamaño original. Esto sugiere que la cabeza se cortó antes de que el cerebro empezara a descomponerse, un factor crucial para su conservación. Estudios recientes han arrojado más luz sobre este fenómeno. Sin embargo, aún queda mucho por aprender sobre este espécimen. El mecanismo de Anticitera. El mecanismo de Anticitera es uno de los misterios más fascinantes de la historia. Este intrincado dispositivo antiguo fue descubierto en 1901 frente a las costas de la isla griega de Anticitera, en un naufragio que se remonta al siglo I o II antes de Cristo. Compuesto por más de 30 ruedas dentadas de precisión fabricadas en bronce, el mecanismo se describe a menudo como el primer ordenador analógico del mundo. Mediante un estudio detallado y análisis con rayos X, los expertos han determinado que este dispositivo manual era capaz de predecir matemáticamente acontecimientos astronómicos como eclipses, fases de la Luna y las posiciones del Sol, la Luna y los planetas. La sofisticación y la fabricación del mecanismo de Anticitera eran increíblemente avanzadas. Para su época, no se conocía nada comparable a su complejidad hasta el siglo XIV, lo que lo convierte en un artefacto anómalo completamente adelantado a su tiempo. El dispositivo refleja un profundo conocimiento de la astronomía, las matemáticas y una meticulosa ingeniería. Sin embargo, no se ha encontrado ningún otro ejemplo de tecnología similar en el mundo antiguo. Esto deja muchas preguntas sin respuesta, como quién creó exactamente el mecanismo, cómo adquirió conocimientos tan avanzados y por qué no existen otros artefactos de este calibre. El mecanismo Antikythera revela que las civilizaciones antiguas poseían capacidades tecnológicas mucho mayores de lo que se imaginaba, pero el alcance total de sus conocimientos sigue siendo uno de los intrigantes enigmas de la historia. El Pozo al Infierno. El nombre de este lugar es suficiente para provocar escalofríos a cualquiera, pero ver este pozo en persona sería sin duda más espeluznante. Es el Pozo de Barhout. Mide unos 30 metros de ancho en su entrada circular y se hunde 100 metros de profundidad en la tierra. El sumidero se ensancha hasta casi 120 metros en la base y presenta 2 capas de roca con cascadas, cada una de 45 metros de altura. Este espeluznante pozo fue explorado a fondo por primera vez por el equipo de exploración de cuevas de Omán en septiembre de 2021. Los exploradores encontraron estalagmitas, perlas grises y verde lima formadas por el goteo de serpientes de agua, animales muertos y cascadas dentro de la cueva.
El pozo está rodeado de misterio y superstición. A menudo se asocia con la ginebra o los genios, y hay creencias de que los objetos cercanos al agujero pueden ser succionados por él. Algunos residentes creen incluso que da mala suerte hablar del pozo. Esto ha contribuido a la horrible reputación que lo rodea desde hace siglos. A pesar de la exploración, subsisten algunos misterios sobre el pozo del infierno. El proceso exacto de su formación sigue siendo tema de debate entre los científicos. La batería de Bagdad. Entre los intrigantes artefactos excavados en Irak, unas vasijas de arcilla que datan del Imperio Parto contienen una característica inesperada que ha dejado perplejos a los arqueólogos actuales. Estos objetos se conocen como las pilas de Bagdad. Estos objetos constan de una vasija de arcilla, un cilindro de cobre y una varilla de hierro, que se asemejan a una célula galvánica, utilizada quizá como pila primitiva. Si se llenan con una solución líquida ácida o alcalina, estos artefactos pueden producir entre 1 y 2 voltios de electricidad mediante una reacción electroquímica. El descubrimiento cuestiona la opinión convencional de que las pilas se originaron en la Europa del siglo XVIII. Aunque su finalidad exacta sigue siendo desconocida, algunos expertos teorizan que los pueblos antiguos utilizaban las pilas de Bagdad para galvanoplastia, alivio del dolor médico o rituales religiosos. Los escépticos sostienen que las vasijas servían simplemente para almacenar o guardar pergaminos. Sin embargo, el intrigante diseño en forma de pila del artefacto sugiere que las antiguas civilizaciones mesopotámicas poseían conocimientos de electroquímica mucho antes de la era moderna. El misterio que rodea a estas antiguas pilas ejemplifica las sorpresas que aún aguardan ser descubiertas y que pueden remodelar nuestra comprensión de la antigüedad. Una misteriosa caja fuerte. Ahora, una caja fuerte es algo que usted podría estar encantado de ver. La mayoría de las veces, contiene algo valioso, pero quizás no esta. En el pequeño pueblo de Barr, Nueva York, un granjero llamado Kirk Mattis descubrió una gran y misteriosa caja fuerte en uno de sus campos. Este peculiar hallazgo no tardó en llamar la atención. La caja fuerte, cuyo peso se calcula entre 220 y 270 kilos, iba acompañada de una nota que decía: «Si puedes abrirla, puedes quedarte con lo que hay dentro». A pesar de la intriga y de los numerosos intentos de los lugareños por abrirla, incluso con mazos y otros métodos contundentes, la caja fuerte permaneció cerrada. Mattis, que estaba fuera de la ciudad cuando se encontró la caja fuerte, decidió no recuperar su contenido. Expresó su deseo de dejarla como un misterio, creyendo que proporcionaba una distracción bienvenida a la gente en tiempos difíciles. Marcados por la pandemia y la agitación política, el debate y la especulación en torno al contenido de la caja fuerte se convirtieron en fuente de fascinación y diversión para la comunidad. Curiosamente, la caja fuerte fue identificada como un modelo antiguo fabricado por la Carry Safe Company, que estuvo en activo entre 1878 y 1929. La caja fuerte llevaba el nombre de Woods y Vick, pero no se encontró más información sobre esta empresa. Actualmente, la caja fuerte se guarda en uno de los graneros de Mattis. Hay planes para incluirla en un futuro museo de historia y bar, convirtiéndola en una atracción local y preservando su misterio. La piedra Rosetta. En 1799, durante la campaña de Napoleón Bonaparte en Egipto, unos soldados franceses descubrieron un trozo roto de una gran losa de piedra en la pequeña ciudad de Rosetta. Este trozo de roca aparentemente ordinario se conoció más tarde como la piedra de Rosetta. Más tarde, se hizo evidente que no era un descubrimiento ordinario. Se trataba de un fragmento de un antiguo decreto promulgado en el año 196 a.C., con inscripciones en 3 tipos de escritura diferentes: jeroglíficos egipcios antiguos, escritura demótica y griego antiguo. ¿Por qué es tan importante esta piedra? Durante siglos se perdió el conocimiento de la lectura de los antiguos jeroglíficos egipcios. La piedra Rosetta se convirtió en una clave invaluable para descifrar estos jeroglíficos, principalmente debido a la inscripción griega. Dado que el griego era un idioma bien entendido, los eruditos podían utilizar el texto griego como referencia fiable para descifrar las otras 2 escrituras. Sin embargo, a pesar de la presencia de la piedra Rosetta, el único avance real se produjo a principios del siglo XIX, gracias a Jean-François Champollion, un erudito francés.
Se dio cuenta de que los jeroglíficos tenían un significado simbólico y fonético. Representaban sonidos, igual que las letras de las lenguas modernas. Este descubrimiento fue revolucionario. Abrió un mundo de conocimientos sobre la historia, la cultura y la lengua de los antiguos egipcios que han estado envueltos en el misterio durante siglos. Las piedras Dropa. En 1938, en lo alto de las remotas montañas de Bayankara Ula, cerca de la frontera chino-tibetana, se produjo una serie de acontecimientos desconcertantes. Ese año, una expedición arqueológica china dirigida por el profesor Qi Putai se adentró en las peligrosas montañas y se topó con un sistema de cuevas que contenían los restos enterrados de diminutos esqueletos, junto a cientos de discos de piedra circulares de 7 pulgadas. Grabados en cada disco, había minúsculos jeroglíficos que contaban una historia fantástica que cautivaría la imaginación durante décadas. Según los discos traducidos, hace más de 12.000 años, una nave espacial pilotada por los Dropa, extraterrestres pacíficos del sistema estelar Sirio, se estrelló en las montañas. Incapaces de reparar su nave, los extraterrestres varados se refugiaron en las cavernas. Según los discos, los Dropa se cruzaron con los humanos primitivos, con la esperanza de que sus genes extraterrestres se transmitieran de generación en generación. Desde la aparición de este relato en los años 60, arqueólogos y escépticos lo han tachado de engaño. No existen pruebas del profesor Tai ni de su expedición pionera. Los discos no se parecen a ningún artefacto antiguo creíble, y algunos incluso se han rastreado hasta tiendas de turismo en China. Las historias de los Dropa estrellados también entran en conflicto con las pruebas genéticas de los habitantes indígenas de la región de Bayankara Ula, aislados desde hace mucho tiempo. Sin embargo, la fantasiosa historia de extraterrestres que se estrellaron y se reprodujeron con antiguos humanos persiste, con su mezcla de aventura, misterio y ciencia ficción que resulta irresistible. Aunque los eruditos modernos se burlen, la leyenda de las piedras Dropa sirve como ejemplo dramático de cómo las apasionantes historias de antiguos extraterrestres y civilizaciones perdidas pueden capturar la imaginación, independientemente de su validez. Un monje momificado de 1000 años. Este caso podría cambiar tu forma de ver las estatuas a partir de ahora. Los científicos han descubierto un monje momificado justo dentro de una antigua estatua budista, y ha estado allí durante todo un milenio. Esta antigua estatua budista data del siglo XI o XII. Al parecer, los restos momificados pertenecían a un monje budista, identificado posteriormente como Liu Quan, de la Escuela China de Meditación. Un examen médico de la estatua, que incluyó una tomografía computarizada de cuerpo entero y una endoscopia en el Centro Médico Meander de Amersfoort, reveló detalles fascinantes que podrían revelar cómo se conservó bien el cuerpo del monje. Los órganos del monje habían sido extraídos y sustituidos por trozos de papel cubiertos de antiguos caracteres chinos, un método acorde con ciertas prácticas de momificación. Esta cuidadosa conservación indica la importancia cultural y religiosa del monje durante su época. Aunque pueda resultar horripilante, esta práctica no es algo nuevo. La práctica de la automomificación era un proceso riguroso y disciplinado que llevaban a cabo los monjes. En su búsqueda por alcanzar una forma de iluminación espiritual, los monjes seguían una dieta y un estilo de vida estrictos que conducían gradualmente a la inanición del cuerpo y finalmente eran enterrados vivos en cámaras subterráneas. El proceso de momificación se consideraba un camino para convertirse en un venerado Buda viviente y se practicaba en varias partes de Asia, como Japón y China. En ciertas tradiciones budistas, los monjes momificados no se consideran muertos, sino que se cree que se encuentran en un profundo estado de meditación conocido como Tukdan. Esta perspectiva cultural considera que los individuos momificados han alcanzado un elevado estatus espiritual, por lo que el descubrimiento de Liu Quan es especialmente significativo. Sin embargo, este ha sido el único caso de momia encontrada en el interior de una estatua de Buda. Juanita. Juanita, también conocida como la doncella de hielo, es un fascinante y significativo hallazgo arqueológico que ha aportado una gran riqueza de conocimientos sobre la civilización inca. Descubiertos en 1995 por el antropólogo Johann Reinhardt y su equipo cerca de la cima del monte Empato, en el sur de Perú, los restos bien conservados de Juanita han sido fuente de intriga y conocimiento.
Se cree que Juanita era una joven inca de entre 12 y 15 años que vivió hace más de 500 años. Su descubrimiento fue monumental porque su cuerpo se momificó de forma natural en el hielo, conservándose ella y su vestimenta con increíble detalle. El estado de conservación ha permitido a los investigadores conocer mejor la cultura inca, incluidas sus prácticas, creencias y vida cotidiana. Uno de los aspectos más significativos del descubrimiento de Juanita es lo que revela sobre el ritual de la capacocha. Se trataba de una práctica en la que se seleccionaban niños de increíble belleza y salud para sacrificarlos a los dioses Anca. Los niños eran llevados a las cumbres de las montañas para este propósito, y se cree que Juanita fue uno de esos sacrificios. Los artefactos encontrados con ella, incluyendo ropa elaborada y artículos ceremoniales, apoyan esta teoría. Misteriosos tallados y evidencia de sacrificios humanos. Aquí está nuestro descubrimiento final. Usted debe estar familiarizado con la icónica Gran Muralla China. No muy lejos de este lugar, en un sitio conocido como Shimao, los investigadores descubrieron 6 fosas, cada una llena de cráneos humanos, unos 80 en total. Shimao es una antigua ciudad que data de hace más de 4000 años, y en su día fue una fortaleza coronada por una majestuosa pirámide esteparia. Investigaciones posteriores revelaron que las fosas estaban llenas de restos de mujeres jóvenes, posiblemente princesas o mujeres nobles de grupos rivales. Este escalofriante descubrimiento sugiere que estas mujeres fueron sacrificadas en un ritual, otro sombrío recordatorio de antiguas prácticas de hace miles de años. El manuscrito del viaje. El manuscrito del viaje es un misterioso libro manuscrito ilustrado que data de principios del siglo XV. Descubierto en Italia en 1912, este códice medieval, escrito sobre vitela, contiene unas 240 páginas de extraños dibujos y una escritura desconocida que nunca se ha descifrado. A pesar de más de un siglo de intensos análisis por parte de criptógrafos y lingüistas, la escritura no se corresponde con ningún sistema de codificación o cifrado lingüístico conocido. Las elaboradas ilustraciones muestran plantas que no corresponden a ninguna especie conocida, diagramas y tablas cosmológicas, figuras femeninas desnudas y otras imágenes surrealistas. Debido a su contenido indescifrable y a la falta de un autor u origen definitivamente identificados, la finalidad y el significado del manuscrito de Voynich han sido objeto de acaloradas controversias. Misterios. Las teorías especulativas van desde que se trata de un elaborado engaño medieval, a un manual de ocultismo o alquimia, pasando por algo de origen extraterrestre. Sin embargo, el balance de las pruebas sugiere que el manuscrito fue probablemente creado en algún momento entre 1404 y 1438 por un autor desconocido con un propósito enigmático que sigue siendo difícil de alcanzar. El manuscrito Voynich es un ejemplo de artefacto que no se ha visto afectado por el paso del tiempo, y sus secretos son tan desconcertantes hoy como cuando se creó hace más de 600 años. Las esferas de piedra de Costa Rica. Esparcidas por el delta del Diquís y la isla del Cano, cientos de esferas de piedra talladas misteriosamente han dejado perplejos a los investigadores desde su descubrimiento en la década de 1930. Se cree que estas piedras perfectamente esféricas, cuyo diámetro oscila entre unos centímetros y 1,80 metros y que pesan hasta 15 toneladas, fueron talladas entre los años 600 y 1500 de nuestra era por los habitantes precolombinos de la región. Aunque su antigüedad exacta es incierta, el minucioso proceso necesario para dar forma a estas piedras brutas, volcánicas y sedimentarias en esferas tan precisas, algunas con superficies muy alisadas, da una idea de las habilidades técnicas de los antiguos escultores de Costa Rica. El traslado de las piedras desde sus lejanas canteras hasta sus lugares de colocación debió de justificar un inmenso esfuerzo a lo largo de generaciones por su significado cultural. Pero a pesar de casi un siglo de escrutinio arqueológico, el significado original de las esferas para los pueblos indígenas sigue siendo crípticamente incierto. Aunque es probable que cumplieran funciones espirituales o sociales, existen teorías divergentes sobre su propósito exacto. Algunos afirman que las esferas delimitaban los hogares de las élites, actuaban como marcadores celestes, representaban a deidades o se creía que contenían fuerza vital en su interior, como los huevos. No existe documentación que confirme ninguna de las interpretaciones, por lo que los investigadores se preguntan por las esferas.
Al igual que los primeros exploradores europeos que las encontraron hace siglos, estos silenciosos centinelas de piedra guardan sus antiguos secretos, pero intrigan a nuestra conciencia colectiva. Su misterio magnético perdura a través de naciones y épocas. ¿Qué inspiró su creación? Mientras su significado original se desvanece, el misterio magnético de las esferas de piedra de Costa Rica persiste a través de los tiempos. El artefacto Coso. En 1961, Wallace Lane, Virginia Maxey y Mike Micasel hicieron un intrigante hallazgo cerca de Alancha, California. Una bujía. No una bujía cualquiera, sino una que parecía provenir de una época en la que las bujías aún no existían. Este objeto fue conocido más tarde como el artefacto Coso. Al principio se especuló con que era un artefacto fuera de lugar, que posiblemente indicaba la presencia de una civilización antigua avanzada u otras explicaciones extraordinarias. Al igual que el martillo de Londres, el artefacto de Coso estaba encerrado en lo que parecía ser una geoda de 500.000 años de antigüedad. Naturalmente, se convirtió de inmediato en una anomalía. La idea de que una bujía moderna pudiera encontrarse en una formación geológica tan aparentemente antigua fue vista por algunos como una prueba de viajes en el tiempo, civilizaciones antiguas avanzadas o incluso intervenciones extraterrestres. Estas especulaciones se vieron reforzadas por las afirmaciones iniciales de que el material que la encerraba era una geoda, un tipo de formación rocosa que suele tardar bastante tiempo en desarrollarse. Sin embargo, al igual que el martillo de Londres, muchos creen que el artefacto de Coso no es más que un engaño. Aún así, muchos lo consideran uno de los hallazgos más intrigantes de la era contemporánea. El misterioso flujo oscuro. Si hay algo horripilante, es nuestro universo. Si necesitas una razón para horrorizarte ante el vasto cosmos, aquí tienes una. Recientemente, los investigadores descubrieron algo llamado flujo oscuro. Y aunque no es tan siniestro como el fenómeno de las películas distópicas de ciencia ficción, sigue siendo aterrador. Imagina galaxias, esas enormes ciudades llenas de estrellas del universo, moviéndose al unísono hacia un único punto en el cielo. Este intrigante movimiento, que abarca miles de millones de años luz, es lo que los científicos llaman el flujo oscuro. Utilizando datos de la sonda Wilkinson de anisotropía de microondas de la NASA, los científicos han observado que ciertos cúmulos de galaxias no solo se están alejando debido a la expansión del universo. Por el contrario, también se están moviendo colectivamente en una dirección específica. Se trata de un descubrimiento bastante desconcertante. Pero, ¿qué es lo aterrador de este descubrimiento? No es solo la escala de este movimiento que abarca miles de millones de años luz, sino la implicación de que algo más allá de nuestro universo observable, algo inmensamente poderoso, está ejerciendo su influencia sobre estas estructuras colosales. Este fenómeno, revelado a través de sutiles cambios en el fondo cósmico de microondas, el antiguo resplandor del Big Bang, sugiere una fuerza o presencia que acecha en las sombras del espacio-tiempo. Podría tratarse de la prueba de la existencia de otros universos, dimensiones desconocidas o fuerzas invisibles que desafían el tejido mismo de nuestra comprensión actual. Esto demuestra que nos queda mucho por aprender sobre nuestro universo. Y ya sabes lo que dicen de lo desconocido. Infunde miedo. Mosaico de Medusa. En las ruinas de Aromadomos, en la zona arqueológica de la Huerta de Otero, los arqueólogos han descubierto un gran mosaico, un artefacto impresionante de arte antiguo. Mide unos 30 centímetros. La figura central de este mosaico no es otra que Medusa, el infame personaje de la mitología griega, conocido por su cabello de serpiente y su mirada capaz de convertir en piedra a los espectadores. En el pasado, se creía que la imagen de Medusa, a menudo utilizada como símbolo de protección en los antiguos mundos griego y romano, alejaba el mal. Esta creencia se refleja en la colocación del mosaico en la sala principal de la Domus, lo que sugiere que tenía una función protectora para los habitantes. Este mosaico en concreto está adornado con intrincados motivos, como pavos reales que representan las 4 estaciones y diversos motivos geométricos, florales y animales, que muestran el extraordinario arte de la época. El descubrimiento de este mosaico, junto con una sección de la muralla defensiva de la ciudad romana y restos de la antigua calzada, enriquece nuestra comprensión del paisaje histórico y arquitectónico de la región. La cuña de aluminio de Ayud.
En 1947, unos obreros que excavaban cerca del río Muras, en Rumanía, hicieron un descubrimiento sorprendente: un objeto metálico en forma de cuña junto a huesos de mastodonte que datan de hace millones de años. Este misterioso artefacto está fundido principalmente en aluminio, conocido hoy como la cuña de aluminio de Ayud. Lo que hace tan desconcertante este hallazgo es que el aluminio no se produjo a gran escala hasta el siglo XIX, ya que requiere técnicas avanzadas de fundición. La cuña de aluminio es un anacronismo inexplicable que desafía la forma en que entendemos la antigüedad. Basándose en los huesos de mastodonte encontrados junto a ella, la cuña se ha datado en el siglo III o IV a.C., más de 2000 años antes de que pudiera existir el procesamiento del aluminio. Su composición incluye metales adicionales como magnesio, zinc, cobre y otros oligoelementos. La finalidad y el origen del artefacto suscitan un gran debate e imaginación. Los principales expertos lo atribuyen a actividades de fundición modernas que contaminaron un yacimiento antiguo. Sin embargo, algunos sostienen que representa una prueba de la presencia de visitantes extraterrestres o de civilizaciones antiguas avanzadas que utilizaban técnicas metalúrgicas perdidas. Incluso se ha conjeturado la posibilidad de un viaje en el tiempo, como uno de los hallazgos anómalos más importantes de la arqueología. La cuña de aluminio inspira asombro ante los secretos de la antigüedad y los ilimitados misterios de nuestro pasado. Aunque es posible que nunca se conozcan sus verdaderos orígenes, ejemplifica que la historia aún tiene mucho que revelar y suposiciones que desafían las capacidades de los antepasados de la humanidad. El rollo de cobre. En 1952, unos arqueólogos que excavaban en Qumrán, junto al Mar Muerto, descubrieron uno de los mapas del tesoro más excepcionales de la historia. Este misterioso pergamino de cobre, que forma parte de la colección de los rollos del Mar Muerto, contiene las direcciones de 64 tesoros ocultos de oro y plata que se cree que valen millones. Descifrar sus crípticas pistas ha llevado décadas de exhaustiva pero infructuosa búsqueda del tesoro. Fechado entre el 50 a.C. y el 100 después de Cristo, el enigmático pergamino deja perplejos a los investigadores a múltiples niveles. ¿Por qué se grabó este valioso documento en cobre, propenso a la corrosión, y no en pergamino, más duradero, como otros rollos del Mar Muerto? ¿Y quién es el autor de este tentador mapa del tesoro lleno de acertijos e ilusiones? Y lo que es más fascinante, alguno de los 64 conjuntos de instrucciones codificadas del pergamino conduce a verdaderas riquezas antiguas. El oscuro autor del rollo de cobre atribuyó seudónimamente los alijos a sacerdotes que huían de los romanos hacia el año 70 de la era cristiana. Sin embargo, las excavaciones arqueológicas realizadas en los lugares descritos por todo Israel aún no han descubierto nada. Mientras algunos lo tachan de ficción, otros insisten en que podría haber tesoros ocultos. 6 décadas de debate y análisis aún no han dado sus frutos. Los desafíos del rollo de cobre, su reluciente señuelo de antigüedad perdida, las riquezas que impulsan a los cazadores decididos a seguir adelante. Un hombre indio no se ha cortado ni lavado el pelo durante 40 años. Sakaldev Tudu, un hombre de 63 años del distrito de Munger, en Bihar, India, ha llamado la atención por su singular rutina de cuidado del cabello, o la falta de ella. Durante más de 40 años, Tudu no se ha lavado ni cortado el pelo, lo que le ha dejado unas rastas de 2 metros de largo. Para él, su pelo es una bendición de Dios. Según Tudu, una noche de hace 40 años, su pelo se tejió espontáneamente en rastas, una transformación que interpretó como una señal divina. En su comunidad, Tudu es conocido como Mahatmaji, un término de respeto. No solo se le reconoce por su peculiar cabello, sino también por su papel de curandero. Tudu, que antes trabajó en el departamento forestal durante 31 años, ahora ofrece tratamientos caseros a parejas sin hijos y se considera que tiene poderes curativos. A pesar de la atención que atrae su cabello, Tudu sigue siendo una figura humilde en su comunidad. Su familia, incluida su esposa, Rupia Devi, sus 3 hijos, 3 hijas y 7 nietos, apoyan su decisión. En su haber, Tudu trata de mantener limpio su pelo envolviéndolo en un paño blanco, sobre todo cuando sale para evitar que se arrastre por el suelo. Lo máximo que podría pasar sin lavarme ni mantenerme el pelo
Sería varios días a la semana si estuviera incapacitado, pero de lo contrario no aguantaría más de una semana. Así que felicitaciones a Tudu. Las tuberías de Baigong. En las profundidades de la Montaña Blanca, en la provincia china de Qinghai, una serie de peculiares estructuras en forma de tubería que sobresalen de la ladera de la montaña presentan un intrigante misterio. Estas tuberías de hierro de color óxido, cuyo diámetro oscila entre 2 y 5 pulgadas y más de 1 metro, fueron descubiertas por primera vez por agricultores locales en 1996 y desde entonces han desconcertado a los expertos sobre su origen. Algunas se hunden directamente en el lecho rocoso, mientras que otras discurren por la superficie antes de desaparecer en la montaña. Los tubos presentan cortes limpios en ángulos rectos precisos, lo que elimina la posibilidad de fracturas naturales. Las teorías sobre su creación van desde los trabajos de una antigua civilización hasta la actividad de los ovnis. Sin embargo, los geólogos tienden a favorecer una explicación natural, proponiendo que la ventilación hidráulica rica en hierro creó estructuras tubulares en la montaña que luego quedaron expuestas a la erosión. Sin embargo, algunas características desafían esta teoría, como las tuberías incrustadas que se adentran en la montaña. Sin una fuente observable, los tubos de Baigong siguen siendo un enigma que desafía las explicaciones convencionales y estimula la imaginación. Aunque su construcción artificial sugiere el ingenio de culturas antiguas, su verdadero propósito y sus creadores pueden quedar sellados para siempre en el interior de la montaña. Entierros de vampiros. ¿Sabía que en el pasado la gente creía en los vampiros? Tanto que muchos se veían en la necesidad de tomar precauciones para asegurarse de que los muertos permanecieran, muertos. De hecho, hay enterramientos de vampiros en diferentes culturas y épocas, lo que refleja la creencia generalizada en lo sobrenatural y los no muertos. En el siglo V después de Cristo, en el cementerio de los bebés de Lugano, Italia, los arqueólogos descubrieron la tumba de un niño con una piedra colocada en la boca. Polonia, con su rico folclore, cuenta con numerosos casos de enterramientos de vampiros. Por ejemplo, en el cementerio de Dwarsko, que data de los siglos XVII y XVIII, se encontraron cadáveres con piedras bajo la barbilla u hoces atravesando el cuerpo, métodos tradicionales para contener a los cadáveres reanimados. Por suerte, hoy en día se ha dejado de realizar esta práctica, y la existencia de los vampiros ya solo se limita a las películas de ficción. Estructura en el Mar de Galilea. En una de las revelaciones más sorprendentes del Mar de Galilea, las prospecciones con sonar realizadas en 2013 revelaron una colosal estructura en forma de cono que descansaba sobre el lecho del lago. Situada justo al lado de la escarpada orilla de Nov Genosar, la misteriosa formación circular mide unos sorprendentes 70 metros de ancho y 12 metros de alto. Compuesta por rocas de basalto sin desbastar y guijarros apilados en círculos concéntricos, la estructura pesa más de 60.000 toneladas, más que un buque de guerra de la Marina moderna. Detectada inicialmente a 40 metros bajo la superficie, los arqueólogos sugieren que la estructura pudo haber estado en tierra firme antes de que la crecida de las aguas del lago la sumergiera. Su ubicación, tamaño y composición invitan a hacer comparaciones con otros dolmanes de forma cónica utilizados como tumbas, túmulos o lugares rituales en la región de Levante. Sin embargo, no hay paralelos directos que se correspondan con la escala o el emplazamiento de la estructura de esta anomalía. Al no disponerse de información suficiente sobre su construcción, su origen y finalidad, siguen siendo inciertos. Algunos la relacionan con el próspero centro pesquero que existió en Nov Genosar durante las edades del bronce y del hierro, y especulan con la posibilidad de que formara parte de un complejo de templos. A menos que se lleven a cabo nuevas excavaciones, es posible que nunca se llegue a conocer del todo el verdadero trasfondo de la construcción y el significado de este gigantesco monumento bajo las olas. Por ahora, permanece como un guardián silencioso del pasado, una antigua hazaña reclamada lentamente por las aguas del lago cuyos secretos guarda. Las murallas de Sacsayhuamán. En lo alto de una colina que domina la antigua capital inca de Cusco, se encuentra la impresionante fortaleza de Sacsayhuamán. Construida en el siglo XV, en pleno apogeo del imperio inca, sus ciclópeas murallas constituyen una increíble proeza de albañilería.
Utilizan piedras colosales que pesan hasta 120 toneladas. La precisión de las uniones de estos bloques titánicos, algunos de 6 metros de altura, es increíble. Ni siquiera la hoja de un cuchillo cabe entre los impecables encajes de estas juntas multiangulares. Incluso ahora, en el siglo XXI, los constructores modernos equipados con herramientas de alta tecnología tendrían dificultades para reproducir uniones tan exactas. Los arqueólogos siguen debatiendo cómo exactamente los albañiles incas dieron forma, transportaron y colocaron estos monstruosos bloques megalíticos. Las teorías han sugerido desde técnicas antisísmicas hasta el uso ritual de vibraciones sonoras para ablandar la piedra. Las pruebas físicas apuntan al uso de rampas inclinadas combinadas con cuerdas para maniobrar las enormes rocas hasta colocarlas en su lugar. Pero los métodos de ensamblaje de los muros sin juntas de Sacsayhuaman siguen sin tener una explicación completa e invitan al asombro ante los elevados logros de albañilería de los incas. Las majestuosas murallas, diseñadas tanto para la fortificación como para inspirar reverencia, se erigen como testamentos perdurables de la destreza ingenieril del imperio y de los misterios que aún perviven. Aguja de metal en el cerebro de un anciano de 80 años. El cuerpo humano es asombroso. Puede sobrevivir y soportar las condiciones más inimaginables. A veces esto hace que la gente no sepa que algo va mal en su cuerpo. Tomemos, por ejemplo, el caso de una mujer rusa de 80 años, que vivió con una aguja metálica de 3 centímetros incrustada en el cerebro la mayor parte de su vida. La aguja solo se descubrió tras una tomografía computarizada. Se descubrió que la mujer, de la región de Suklén, vivía con la aguja alojada en el lado izquierdo del cerebro, concretamente en el lóbulo parietal. La presencia de la aguja en su cerebro desde su nacimiento sugiere una historia desgarradora. Durante los años de hambruna de la Segunda Guerra Mundial, no era raro que los padres desesperados de la Unión Soviética recurrieran a reclamar la vida de sus propios hijos debido a la extrema pobreza. Uno de los métodos utilizados consistía en insertar una fina aguja en la fontanela del bebé, el punto blando de la cabeza donde el cráneo aún no está completamente formado. Esto causaría daños cerebrales, provocando la muerte del bebé, mientras que la fontanela, que se cierra rápidamente, ocultaría cualquier rastro del acto. En el caso de esta mujer, se cree que sus padres podrían haber intentado un acto tan poco empático. Sorprendentemente, no solo sobrevivió a esto, sino que vivió sin ningún problema de salud importante atribuible a la aguja. A lo largo de su vida, nunca se quejó de dolores de cabeza ni de otros síntomas normalmente asociados a lesiones cerebrales. El descubrimiento de la aguja fue una completa sorpresa, ya que no había signos aparentes de su presencia. Los médicos han decidido no extirpar quirúrgicamente la aguja, teniendo en cuenta la avanzada edad de la mujer y los riesgos potenciales que conlleva. Han llegado a la conclusión de que la aguja no supone una amenaza para su salud y seguirá siendo vigilada por su médico. El disco de Phaistos. Este emblemático disco de arcilla cocida simboliza los misterios que aún ocultan las civilizaciones antiguas. Descubierto en 1908 en el Palacio Minoico de la Edad de Bronce de Phaistos, en Creta, el disco mide unos 15 centímetros de diámetro y presenta una espiral de símbolos estampados en ambas caras, con 241 fichas en total. Estos símbolos representan una variedad de objetos de la vida cotidiana, junto con signos abstractos. A pesar de décadas de estudio para intentar descifrar su significado, la escritura jeroglífica única sigue sin poder interpretarse. La finalidad y el significado del disco Phaistos siguen siendo objeto de debate, con teorías que van desde un antiguo juego de mesa hasta un himno de oración. Su origen es igualmente impreciso, con fechas que lo sitúan entre 1850 a.C. y 1300 a.C. La sofisticada técnica de cocción por capas del disco es también una muestra de un arte extraordinario. Aunque los secretos del disco Phaistos permanecen encerrados en el tiempo, su código impenetrable es un testimonio de las profundidades ocultas del conocimiento y el ingenio de las sociedades antiguas, que siguen esperando ser descubiertas incluso milenios después. La curiosidad colectiva de la humanidad busca eternamente descifrar el indescifrable, un culto germánico. En Sajonia-Anhalt, Alemania, los arqueólogos han hecho un descubrimiento notable: una tumba de 1500 años de antigüedad que se cree perteneció a un señor germánico.
Este antiguo complejo funerario es particularmente sorprendente debido a su inusual disposición. En el centro de la tumba hay un caldero de bronce, alrededor del cual se encuentran los restos de 6 mujeres, colocados como si salieran del caldero como las manecillas de un reloj. El yacimiento, que data de alrededor del año 480 después de Cristo, fue descubierto de forma inesperada durante la construcción de una granja avícola. Este periodo coincide con la caída del Imperio Romano y la migración de las tribus germánicas a los antiguos territorios romanos. La disposición de los restos femeninos es única en Europa y se cree que tenía un importante significado simbólico. Además de las mujeres, la extravagante tumba contiene los restos de numerosos animales, como ganado vacuno, perros y 11 caballos, así como valiosos objetos de oro y plata. El hallazgo de estos objetos sugiere que la persona a la que se dedicó la tumba era de alto estatus. La identidad de las 6 mujeres y las razones por las que fueron enterradas de esta manera siguen siendo un misterio. Las teorías sugieren que podrían haber sido esposas, concubinas o devotas del señor fallecido, y que podrían haber formado parte de un sacrificio ritual para un culto a la muerte. El Código Inquebrantable. Un desconcertante manuscrito medieval conservado en los archivos de la Universidad de Florida contiene un enigma desconcertante, líneas de un código inquebrantable escrito por una mano desconocida hace más de 700 años. El manuscrito es un códice religioso de 60 páginas que data aproximadamente del año 1250. Aunque la mayor parte de su texto en latín son pasajes copiados de la Biblia Vulgata, curiosamente también contiene anotaciones al margen escritas en una letra elegante, pero totalmente misteriosa. A pesar de que lingüistas, criptógrafos y programas informáticos lo han examinado durante más de un siglo, ninguno ha logrado descifrar estas crípticas anotaciones. La lengua desconocida no coincide con ninguna de las lenguas antiguas o modernas documentadas. Las teorías propuestas sobre su origen van desde símbolos alquímicos a un códice ritual secreto, pasando por una lengua totalmente inventada. Pero sin una clave de traducción, estos garabatos arcanos encerrados en un libro centenario siguen confundiendo a los expertos, y sus mensajes inescrutables aguardan una futura revelación. Este rompecabezas lingüístico perdurable se hace eco de otros famosos textos antiguos sin resolver, como los rollos del Mar Muerto o el manuscrito Voynich. ¿Cuál era el propósito del autor anónimo al concebir el código? ¿Oculta conocimientos privilegiados, sabiduría mística o mero galimatías? Por ahora, esos secretos escritos con tinta hace más de 7 siglos mantienen vivos sus enigmas, desafiando a las generaciones futuras a desvelar por fin su misterioso significado. El Código Inquebrantable de la Universidad de Florida invita a las mentes brillantes a descifrar su críptico desafío. Extraño incidente con un pez en la garganta de un pescador. En un incidente bastante inusual y angustioso, un pescador egipcio experimentó una situación que puso en peligro su vida cuando un pez vivo se le atascó en la garganta. El pescador, de 40 años, estaba al borde de la asfixia cuando fue trasladado al hospital especializado Beni Suef. El pez, que se le había atascado en la entrada de la tráquea, dejó el espacio justo para permitir el paso de una pequeña cantidad de aire, que fue crucial para mantenerlo con vida hasta que llegó al hospital. El extraño accidente se produjo cuando el pescador, en un intento de pescar un segundo pez, se metió el primero en la boca para liberar las manos. Por desgracia, el pez vivo se le escapó de la mordedura y se le quedó atascado en la garganta. El equipo médico, dirigido por un otorrinolaringólogo, le practicó una cirugía endoscópica para extraer con seguridad el pez, que seguía vivo. Gracias a la oportuna y exitosa operación, el pescador fue ingresado en cuidados intensivos para su observación, pero afortunadamente se recuperó.